Hola, soy Mónica Fusté, fundadora del Instituto de Superacción y de Coach Premium, y en este vídeo quiero hablarte de cómo potenciar al máximo tu concentración para conseguir más haciendo menos. Antes que nada comentarte que en la productividad no tiene nada que ver con el tiempo que dedicas, o sea, seguramente te ha pasado que muchas veces ¿no? Dedicas 2-3 horas a algo, a un trabajo, y consigues mucho más que otros días que trabajas 7 o 8 horas, ¿no? O sea, la productividad, como digo, no tiene nada que ver con la dedicación de tiempo. De hecho, para mí el objetivo es poder conseguir mucho más haciendo menos y teniendo más tiempo libre. Entonces, el peor enemigo para esta productividad, para conseguir más haciendo menos, es una falta de concentración. La concentración es esta capacidad que tenemos todos de focalizar voluntariamente nuestra atención a una tarea específica y enfocarnos 100% a aquella tarea. Entonces, es súper importante, hagas cualquier trabajo que hagas o te dediques a cualquier cosa, ejercitar este músculo de la concentración, ¿no? Este foco en una sola tarea para poder ser mucho más efectivo. Se requieren dos requisitos básicamente. El primero es nada de distracciones, ¿no? Es sentido común, pues nada de móvil, WhatsApp, emails, redes sociales, etcétera. Y el segundo requisito es tener un estado mental lo suficientemente activo para poder focalizar esta atención. O sea, no es ni demasiado relajado ni muy estresado, ¿vale? Tienes que tener ese estado mental activo a un nivel que te permita, pues, como digo, concentrarte. Entonces, voy a hablarte ahora de estrategias que yo personalmente utilizo mucho para ejercitar este músculo y concentrarme mucho más. La primera es sentido común también, pero es el hecho de descansar las horas suficientes. Si duermes poco, pues te costará mucho más concentrarte. Entonces, lo típico, ¿no? Pues descansar, dormir las horas, comer bien, vida sana, etc. Segunda estrategia, es muy importante que tengas un plan para cada día, que tengas una rutina. O sea, uno de los enemigos también de la concentración es el desorden, es no tener establecido un plan diario. O sea, con esto quiero decir que cada día tienes que saber qué es lo que quieres hacer paso a paso en todas las tareas. O sea, una organización muy bien planificada. Tercera estrategia, escribe más a mano, a boli a mano, porque de esta forma yo realmente lo utilizo mucho esta estrategia porque hace que tu mente se tenga que concentrar más, esforzar más, vas a recordar mucho más lo que escribas a mano que no lo que hagas, por ejemplo, con el ordenador. Otra estrategia, tienes que descubrir cuáles son tus momentos de máxima concentración. Cada persona es diferente, ¿no? Hay personas que son más nocturnas y hay personas que son más pues, de la mañana, ¿no? Como es mi caso. En mi caso, mi máxima concentración es, por ejemplo, a las 6 de la mañana. De las 6 a las 9 o a las 10 de la mañana, para mí estos son las mejores horas del día. ¿Qué más puedes hacer? Bueno, pues pedir a otros que no te interrumpan, o sea, colgar el cartel de fuera interrupciones, o sea, tener al menos unas horas cada día que nadie te interrumpa, que puedas enfocarte. Otra estrategia que a mí me sirve mucho es empezar el día con las tareas más importantes, no con las que, por ejemplo, no con responder emails o con ver redes sociales o cosas de estas, sino empezar con tareas importantes de proyectos que tú quieras ir pues progresando o acabando, ¿no? Empieza siempre con esto y serás mucho más productivo también. Y por último, otras estrategias que puedes utilizar son tener la mesa muy ordenada. Esto es básico también, o sea, cuando la mente ve un espacio con mucho caos, pues se dispersa automáticamente. Por tanto, el orden exterior te va a ayudar también a focalizar esta concentración, esta atención. Y por último, gestiona bien el estrés. Quiero decir que si estás muy estresado, tu mente estará demasiado activa como para focalizarse,
distraerse, y al revés, ¿no? Si estás demasiado relajado, pues tampoco te funcionará. Por lo tanto, autogestiónate de tal forma que puedas tener este nivel de atención mental, esta activación mental adecuada para poder enfocarte 100% en lo que quieres hacer. Bueno, decirte también que el hecho de ejercitar esta concentración es una práctica, como todo. Cuanto más practiques, pues más poder tendrás. El poder de la atención, de focalizar tu atención donde tú quieres, es parte de nuestra fortaleza interior, o sea, te da mucho poder, por lo tanto es un tema muy importante. Y nada más, si quieres que yo te acompañe o te ayude en estos temas, te recomiendo mi videocurso Consigue más haciendo menos, que te va a ayudar muchísimo y te va a dar muchos recursos y estrategias y ejercicios para ejercitar esta concentración y ser mucho más productivo, en realidad convertirte en un súper productivo. Y nada más, si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, pues desde aquí también te invito, porque continuamente estoy colgando vídeos de valor que te van a encantar. Y gracias, como siempre, por estar aquí, por seguirme cada semana. Te deseo un feliz día y nos vemos la semana que viene. Un abrazo y hasta pronto.